Me llamo Yahya Ben Ali. Durante 2 décadas, serví como imán en la ciudad costera de Orán, en el noroeste de Argelia. Era una figura respetada, un guía espiritual para muchos, alguien a quien la gente recurría en busca de consejo, consuelo y orientación. Pero si me vieras hoy, quizá no lo reconocieras. ¿Alguna vez has mirado a los ojos a alguien a quien admirabas y solo veías desprecio? ¿Alguna vez has sentido el peso de puertas que se cierran no solo física sino simbólicamente, como muros erigidos contra tu propia existencia? Yo sí. Y aún recuerdo el amargo sabor de cada maldición que salía de la boca de alguien que, no hace mucho, me besaba las manos con reverencia. Esta es la historia de mi caída y mi renacimiento. No es una fantasía ni un cuento inventado para inspirar. Es una verdad cruda y viva, una historia sobre cómo la luz puede alcanzar incluso las profundidades donde la tradición ha echado raíces demasiado profundas. Todo comenzó una tarde de viernes cualquiera, o al menos parecía cualquiera, mientras dirigía la oración principal en la mezquita central de Constantino, uno de los lugares más venerados de Argelia. Cientos de voces detrás de mí se alineaban con los versículos del Corán que recitaba con precisión milimétrica. Cada palabra salía de mi boca como parte de un ritual repetido miles de veces. Pero esa tarde, había algo diferente en el aire. El cálido viento del desierto entraba por las ventanas de la mezquita, trayendo consigo un sutil aroma a especias, comino, azafrán, quizás nuez moscada, y el lejano sonido del mercado de la ciudad. Las columnas de la mezquita, cubiertas de azulejos antiguos, reflejaban un brillo dorado que se extendía por todo el salón. Nada fuera de lo común, y aún así, mi corazón estaba inquieto. Poco sabía que en esa tarde soleada, una duda silenciosamente sembrada comenzaría a crecer. Una duda que, con el tiempo, me llevaría a cuestionar todo lo que creía saber. En Argelia, donde casi toda la población es musulmana y las leyes contra la apostasía son estrictas, ser imán es más que un trabajo, es un honor. Una vocación que moldea no solo tu lugar en la sociedad, sino también tu visión del mundo. Me educaron para ello desde la infancia. Me despertaba antes del amanecer para memorizar el Corán bajo la supervisión de mi padre, Karim Ben Ali, un hombre estricto, pero muy respetado, profesor de jurisprudencia islámica en la Universidad de Argel. Fue un héroe de guerra, veterano de la lucha por la independencia de Francia. Crecí escuchando sus historias desde las trincheras, donde juraba que bajo las bombas nadie se atrevía a dudar de la existencia de Dios. Ese Dios, por supuesto, era Alá, y la fe que me inculcó era incuestionable. En los estrechos callejones de Argel, entre las blancas fachadas de los edificios coloniales y los altos minaretes que cortaban el cielo como lanzas, mi infancia se entretejió con oraciones, estudios y la constante repetición de que el Islam era la verdad absoluta. El cristianismo, una herejía, una distorsión, una amenaza occidental a la pureza de nuestra fe. Lo creía con convicción, con fervor. Defendí esta verdad con palabras agudas y argumentos contundentes. No había lugar a dudas. El mundo estaba claro. Teníamos la luz, el resto vivía en la oscuridad. Pero hermano, hermana, si alguna vez te has preguntado si Dios puede llegar hasta el corazón más endurecido, si puede derribar muros que han tardado décadas en construirse, escucha con atención, porque soy la prueba viviente de que no hay posición social, tradición cultural ni lealtad religiosa más fuerte que el amor transformador del Dios vivo, aquel que escudriña lo más profundo del alma e ilumina donde antes solo había sombra. Mi camino no fue ni rápido ni fácil. Estuvo lleno de luchas internas, noches de insomnio y lágrimas silenciosas que empapaban la alfombra donde una vez me postraba 5 veces al día. Cada paso hacia la verdad del Evangelio era como cruzar un campo minado que yo había contribuido a crear con años de devoción ciega. Los invito a acompañarme en este viaje, no como quien lee una historia lejana, sino como quien escucha el latido de un alma que encontró, contra todo pronóstico, el camino de la gracia. Porque la historia que voy a compartir no se trata de mí, se trata de aquel que me encontró en medio de mi certeza y me mostró algo infinitamente mayor, la verdad que me libera. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que mi padre me llevó a la madrasa. Solo tenía 6 años, pero el recuerdo está grabado en mi mente con una claridad casi sagrada.
El edificio era antiguo, con altos arcos decorados con intrincada caligrafía árabe, patios a la sombra de naranjos y el eco constante de las voces de los niños recitando versos del Corán. Para mí, el lugar parecía más un palacio que una escuela. «Ahora, hijo mío», dijo mi padre con una mano firme en mi hombro mientras cruzábamos la puerta principal. «Aquí comenzarás a cultivar la única riqueza que realmente importa en esta vida, el conocimiento de Alá y su profeta». Sus ojos brillaban de orgullo y reverencia. En ese momento, aunque no comprendí del todo el peso de sus palabras, sentí que una semilla se sembraba en mí, una mezcla de responsabilidad, honor y misión, y creció. A los 10 años, ya había memorizado la mitad del Corán. Mientras otros niños se ensuciaban jugando al fútbol en las polvorientas calles de Argel, yo me sentaba durante horas en el frío suelo de las aulas, escuchando a ancianos de barba blanca enseñarme sobre el hadiz, la sharía y los pilares de la fe. La disciplina era estricta, pero no la consideraba una carga. Era mi camino, mi destino. Mi madre, Amina, era una mujer de profunda fe. Nunca la vi salir de casa sin su hijab, y su voz siempre era suave, como si cada palabra hubiera pasado por una oración. Cada mañana, cuando aún estaba oscuro, me despertaba con una suave caricia en el hombro, y la frase que se convertiría casi en un mantra en casa: «Levántate, hijo mío. Quien teme a Alá se levanta antes del sol». Mientras yo hacía mis abluciones, ella ya preparaba el desayuno con manos firmes, pero un corazón entregado a la espiritualidad. «Alá está contigo en cada paso del camino», susurraba como una bendición. A los 18 años, fui aceptado en la prestigiosa Universidad Islámica Al-Amir Abdul Qadir de Constantina. Fue uno de los mayores honores de mi juventud. Recorrer sus pasillos era como entrar en un santuario de sabiduría. Allí, bajo la guía de profesores formados en Al-Azhar, Egipto, profundicé en el tafsir, interpretación coránica, el fiqh, jurisprudencia y la lógica teológica. Destaqué en los debates y mis profesores reconocieron rápidamente mi talento prometedor. Pero a medida que mis ideas se desarrollaban, el país se sumió en un oscuro caos. Mis años de estudio coincidieron con la Guerra Civil Argelina, una época de derramamiento de sangre e incertidumbre. Vi desaparecer a mis compañeros de clase, algunos reclutados por el GIA, otros por el FIS. Su fe se convirtió en una espada. Elegí un camino diferente. No quería la guerra, quería luz, claridad, educación. El conocimiento era mi yihad. Mi primer puesto como imán fue en una modesta mezquita de Orán, cerca del mar. Tenía solo 25 años y un fervor que me hacía parecer mayor. Mis sermones empezaron a atraer adeptos de toda la ciudad. Gente sencilla y culta acudía a escuchar a este joven imán que hablaba con tanta pasión, que citaba las escrituras con precisión y al mismo tiempo les llegaba al corazón. Pasó el tiempo y mi reputación creció. Me casé con Fátima, hija de un conocido comerciante del barrio. Era una mujer dulce de ojos oscuros y una fe firme. Tuvimos 3 hijos. Los crié a cada uno según lo que yo consideraba el ideal islámico: disciplina, estudio y oración. Nuestro hogar era un reflejo de nuestra fe. Las paredes estaban adornadas con versículos del Corán. El aire siempre estaba perfumado con incienso y devoción. Durante casi 20 años, mi vida estuvo marcada por un ritmo casi sagrado. Las 5 oraciones diarias eran los pilares que lo mantenían todo unido. Dirigía la mezquita, enseñaba en la madrasa local, aconsejaba a familias sobre disputas, matrimonios y herencias. La gente acudía a mí no solo en busca de respuestas religiosas, sino también de consejos para la vida. Mi barba, ahora con canas, me hacía aún más respetado. A los 45 años, fui nombrado director de estudios islámicos en la Universidad de Orán. Fue un hito. Publiqué libros sobre el tafsir, fui invitado a congresos internacionales y concedí entrevistas en la televisión nacional. Mi nombre figuraba entre los más destacados eruditos contemporáneos del país. Había llegado a la cima, y desde allí todo parecía seguro, inquebrantable, eterno. Pero la vida, hermano, hermana, la vida tiene sus propios caminos, y a veces es en la cima de nuestro éxito cuando nos sorprendemos. Cuando creemos que nada puede derribarnos, es cuando Dios, o debería decir,
El verdadero Dios nos alcanza, porque a Él no lo limitan las cúpulas que construimos, las ideas que defendemos, ni los títulos que ostentamos. Era una tarde abrasadora de agosto de 2018. El calor agobiaba a Orán como una manta sofocante. Las cigarras cantaban con fuerza, los coches tocaban la bocina con impaciencia en el tráfico cerca de la mezquita. Y allí, en medio de la vida cotidiana, entre una clase y una oración, algo empezó a cambiar, algo pequeño, una conversación, un libro olvidado, una mirada inesperada, una semilla que, una vez más, se plantaba, pero esta vez no sería una semilla de tradición, sería una que germinaría hacia la verdad. Era una tarde bochornosa en la Universidad de Constantina. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre mi cabeza, moviendo el aire cálido lo justo para evitar que me asfixiara. Las paredes de mi despacho, cubiertas de libros viejos y papeles garabateados, parecían cerrarse sobre mí mientras estudiaba minuciosamente los borradores de mi tesis doctoral. ¿El tema? Un análisis crítico de las inconsistencias encontradas en ciertos hadices, tradiciones que, en mi opinión, socavaban la verdadera imagen del Islam. Mi objetivo era claro: fortalecer nuestra fe purgándola de las distorsiones e interpretaciones erróneas que los orientalistas, especialmente los cristianos, solían usar para desacreditarla. Entre los textos esparcidos sobre la mesa, un hadiz destacaba en particular. Lo había leído innumerables veces, pero algo en él me retenía. Era una narración sobre Isa, Jesús, que contradecía directamente otros hadices ampliamente aceptados, e incluso pasajes del propio Corán. Esto me inquietaba. Cuanto más profundizaba en el estudio, intentando conciliar las diferencias, más evidente se hacía que había grietas en los cimientos de unas certezas que siempre había considerado inquebrantables. Era como encontrar una pieza de un rompecabezas que parecía encajar, pero que no encajaba en ninguna parte. Fue en ese momento de silenciosa frustración que oí un suave golpe en la puerta. Una voz familiar gritó: «¡Profesor Ben Ali!». Levanté la vista y vi a Kamel, uno de los estudiantes más prometedores de mi programa de verano. Solo tenía 22 años, pero tenía una mente aguda y un brillo en los ojos que me recordaba a mí mismo de joven. «Disculpe la interrupción, profesor», dijo con una leve sonrisa, «pero quería darle algo antes de que se vaya a Francia». Se acercó a mi escritorio, sacó un pequeño volumen de cuero oscuro de su mochila y lo puso frente a mí con manos casi temblorosas. «Es un regalo, en agradecimiento por su orientación». Noté que, a pesar de su tono desenfadado, había tensión en el ambiente, como si estuviera cometiendo un acto peligroso. Y lo estaba. Cuando Kamel se fue, examiné el objeto. Esperaba un libro de teología islámica, tal vez un compendio de jurisprudencia o un manuscrito raro. Pero al abrir la tapa, me dio un vuelco el corazón. Era un Nuevo Testamento, en árabe. En ese momento, me hirvió la sangre. ¿Cómo se atrevía uno de mis estudiantes, mi discípulo, a entregarme el libro de los infieles, el texto contra el que había luchado durante años en debates y conferencias? Mi primera reacción fue clara: tirarlo. Pero algo me detuvo. Quizás pura curiosidad intelectual, quizás orgullo. Al fin y al cabo, ya había refutado ese libro varias veces sin haberlo leído completo. ¿Quién sabe?, pensé. Esto podría servir de material para reforzar mis argumentos apologéticos. Sería una herejía útil. Sin pensarlo mucho, guardé el libro en el último cajón de mi escritorio y lo cerré con llave, como si escondiera un arma prohibida. Salí con la mente acelerada, intentando borrar la imagen de aquel volumen silencioso. Pero el libro me siguió. Esa noche, ocurrió algo aún más extraño. Soñé. En el sueño, me encontraba en un vasto y silencioso campo bajo un cielo gris. A lo lejos, un hombre vestido completamente de blanco caminaba hacia mí, pero no era una túnica cualquiera, parecía hecha de luz. Su rostro brillaba tanto que no podía mirarlo directamente, y sin embargo, su presencia era amable, acogedora, como si estuviera ante algo que mi corazón reconocía, pero mi mente no podía comprender. Se acercó a mí. «Gia», dijo, usando el apodo que solo mi madre usaba cuando era pequeña. Su voz era como el sonido del agua corriendo sobre las rocas. «Me enseñaste sin conocerme. ¿No quieres saber quién soy realmente?». Desperté con el corazón acelerado, bañado en sudor.
A mi lado, Fátima dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se estaba formando en mi interior. Me incorporé en la cama, intentando comprender qué significaba aquello. Quizás solo era estrés. Eso tenía sentido. Lo ignoré. En los días siguientes, me entregué por completo a mi trabajo. Enseñé con mayor rigor, reforcé mi rutina de oración, intensifiqué mis estudios. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Se había plantado una semilla, y sentía sus raíces extendiéndose por mis entrañas. Intenté ignorarla, intenté sofocarla. Pero la duda tiene el sutil poder de un grano de arena en un motor bien afinado. Al principio es casi imperceptible, pero con el tiempo empieza a desmoronarlo todo por dentro. Y luego, aproximadamente una semana después, mientras investigaba otro capítulo de mi tesis, me topé con un estudio académico que comparaba las representaciones coránicas de Jesús con los relatos del Nuevo Testamento. Era algo que normalmente ignoraría, cristianos intentando demostrar su doctrina, pero esta vez lo leí con atención, y fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo. Al final, triunfó la curiosidad. No la espiritual, todavía no, sino la académica, la que siempre me impulsaba a cuestionar, a indagar más, a ir más allá de la superficie. Durante semanas me resistí, pero una noche fría y tranquila, cuando la casa dormía y todo parecía en paz, mi mano se dirigió al cajón del escritorio como si tuviera vida propia. Saqué el libro encuadernado en cuero oscuro, el regalo de Camel, y lo puse sobre la mesa como si me enfrentara a algo prohibido. «Será solo para estudiar», me dije, intentando convencer a un alma inquieta de que nada fuera de lo normal estaba por suceder. Empecé con los evangelios. Quería encontrar fallos, contradicciones, argumentos para refutar. Esa era mi misión, o eso creía. Pero lo que encontré allí fue algo que me desarmó por completo. El Jesús que emergió de esas páginas no era el Isa del Islam, aquel honorable profeta nacido de una virgen, hacedor de milagros y que señalaba a Alá. No, el Jesús de los evangelios era infinitamente más perturbador. Hablaba con una autoridad que ningún otro profeta se había atrevido a asumir. Sanaba con una compasión feroz, desafiaba las normas con una audacia casi temeraria, tocaba a los leprosos, lloraba con los pecadores, comía con los traidores, y más que eso, afirmaba ser el camino mismo hacia Dios. Recuerdo claramente la noche que leí Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cerré el libro de golpe, como si las palabras me hubieran quemado los dedos. ¿Cómo podía un hombre, incluso un profeta, decir semejante cosa? Era blasfemia, era shirk, el peor pecado del Islam, asociar a alguien con Dios. Y sin embargo, había algo en esa frase que me impactó profundamente. Empecé a preguntarme, ¿y si estas palabras no fueran corruptas, como siempre me habían dicho? ¿Y si fueran reales? ¿Cómo podía el Corán honrar tan efusivamente a alguien que, según estos relatos, había cometido semejante transgresión? Las preguntas me perseguían como fantasmas, cada vez más insistentes. Intenté silenciarlas con argumentos, con las mismas respuestas que había enseñado durante años, pero volvían, siempre volvían. Todas las noches después de que Fátima y los niños se fueran a sus habitaciones, tomaba el Nuevo Testamento y leía otro pasaje. Me lo justificaba. Necesito comprender al enemigo para poder combatirlo mejor, pero en el fondo, sabía que esto era más que un estudio apologético. De hecho, me fascinaba este hombre llamado Jesús, una fascinación incómoda, como la luz que se filtra por una grieta y revela polvo donde todo parecía limpio. En el invierno de 2019 fui a Tlemcen, oficialmente para continuar mi investigación doctoral. Era una ciudad antigua, con calles sinuosas y edificios cargados de historia. La Universidad Abu Bekr Belkaide contaba con una de las bibliotecas islámicas más respetadas de Argelia, y allí, entre manuscritos raros y tratados olvidados, busqué respuestas. La verdad, que me ocultaba incluso a mí mismo, era otra cosa. Buscaba alivio del tormento que se había instalado en mi interior. Los altos estantes de la biblioteca apestaban a madera vieja y pergamino antiguo. Las páginas amarillentas que hojeaba eran a la vez un refugio y un campo de batalla.
Allí, lejos de las miradas indiscretas de Oran, me permití explorar lo que jamás me atrevería a tocar en público. Empecé por donde era seguro: estudios sobre la transmisión del Hadís, análisis de las cadenas de narradores, inserciones históricas y contradicciones internas. Pero pronto avancé. Estudios académicos sobre el período formativo del Islam, críticas comparativas de textos sagrados, y finalmente me adentré en territorio peligroso: la literatura crítica occidental sobre la figura histórica de Jesús. Fue durante mi tercera semana allí que ocurrió algo decisivo. Mientras revisaba un antiguo catálogo de manuscritos griegos, encontré una referencia a fragmentos del Nuevo Testamento que databan del siglo III, mucho antes de lo que me habían enseñado que era el período de la supuesta corrupción de los evangelios. Me dejó paralizado. Solicité acceso a algunos artículos que abordaban estos textos. El bibliotecario, un señor mayor con gafas gruesas y una mirada penetrante, casi suspicaz, examinó mi solicitud con atención. «Estos documentos suelen ser solicitados por orientalistas extranjeros», dijo con un tono tan neutral como calculado. «¿Está preparando una refutación, Imam Ben Ali?» Sonrió, poniéndose la máscara que llevaba a la perfección. «Por supuesto. Necesitamos conocer el error para defender mejor la verdad», asintió, pero sus ojos se posaron en mí unos segundos más de lo necesario. ¿Lo sabía? Había visto este camino antes. Con los documentos en mano, me retiré a una de las mesas al fondo de la biblioteca, donde la luz era tenue y el silencio profundo. Leí durante horas, absorbiendo cada argumento, cada análisis, cada dato arqueológico. Y allí, en ese silencioso santuario del conocimiento, comencé a comprender algo que hasta entonces me había parecido imposible: la posibilidad real de que los evangelios no fueran un engaño, sino una revelación olvidada y rechazada, oculta tras los muros de la tradición. ¿Qué hacer con esto? ¿Dónde guardar estas dudas, estas percepciones, estas contradicciones? Yo era imán, padre, un maestro respetado. Toda mi identidad estaba ligada al Islam, pero en mi interior las cuerdas comenzaron a romperse, una a una. Y Jesús, ese Jesús extraño, luminoso y desconcertante, se hizo cada vez más imposible de ignorar. Los días se alargaban, convirtiéndose en semanas sin darme cuenta. La biblioteca de Tlemcen se convirtió no solo en un refugio intelectual, sino en un escondite para la silenciosa tormenta que se gestaba en mi interior. Por las mañanas, mantenía mi fachada inquebrantable de profesor musulmán disciplinado, estudioso de la tradición y defensor de la fe. Pero al atardecer, mi corazón me llevaba a otro lugar, un territorio inexplorado donde las preguntas resonaban más fuerte que las respuestas, y la verdad empezaba a tener rostro. Empecé a escribir obsesivamente en mi cuaderno, creando un cuadro comparativo que crecía día a día. Crucé versículos del Corán con pasajes de los Evangelios. 47 puntos de similitud. 47. Era asombroso. La virginidad de María, los milagros, la sabiduría del niño Jesús, su compasión por los pobres, todo esto estaba presente en ambas fuentes. Pero las similitudes, por muy reconfortantes que fueran, solo intensificaban el impacto de las diferencias. Y ninguna fue más evidente que la crucifixión. En el Corán, la afirmación era directa: no lo mataron ni lo crucificaron, pero así les pareció. Sura 457. De niño, me habían enseñado que Jesús no murió en la cruz, que Dios lo tomó consigo, y que alguien más, quizás Judas, tomó su lugar. Pero ahora, al leer relatos históricos de fuentes romanas, judías e incluso seculares, encontré un consenso desconcertante. La crucifixión de Jesús de Nazaret fue un hecho histórico, ampliamente documentado y aceptado incluso por eruditos ateos. Fue una tarde tranquila, mientras la llamada a la oración del Asr resonaba por la ciudad y las salas de la biblioteca estaban vacías, cuando leí un pasaje de Tácito, el historiador romano, que mencionaba la muerte de Jesús bajo Poncio Pilato. Después leí a Flavio Josefo, luego a Luciano de Samosata, y finalmente un pasaje de Marabar Serapión. Todos ellos, sin vínculos con el cristianismo, relataron la muerte de Jesús como un acontecimiento histórico. La cruz dejó de ser solo un símbolo de fe.
Se convirtió en una herida abierta en la estructura de lo que yo creía una verdad inmutable. Cerré el libro y me quedé allí, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. El dolor que sentí en ese momento era más que una simple confusión teológica. Era el derrumbe de un mundo entero construido sobre convicciones absolutas. «Oh Dios, muéstrame la verdad», susurré entre los estantes, con la voz ronca por la emoción. «Si me he equivocado todo este tiempo, dame el valor para aceptarlo. Dame la fuerza para seguir a donde me lleve la verdad». Esa noche, el hombre de blanco regresó a mi sueño. Esta vez, estábamos en un desierto, pero no el desierto abrasador que conocía desde niño, aquel donde solo reina el silencio. Era un desierto diferente, casi mágico. Pequeñas plantas verdes brotaban del suelo arenoso ante nuestros ojos, como si algo invisible las hubiera despertado de la nada. Me miró con dulzura y señaló los brotes. «Ahora», dijo con una voz suave como una brisa, «así es como crece la verdad, en un corazón que la busca con honestidad». Me desperté antes del amanecer, con la cara húmeda. No sabía si había llorado en sueños, o si las lágrimas habían caído mientras dormía, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo un conflicto intelectual, era una búsqueda existencial. Durante los días siguientes, establecí un ritual secreto. Durante el día mantenía mi rutina académica, leía textos islámicos, supervisaba investigaciones y guardaba las apariencias. Por la noche, en la modesta habitación de hotel que había alquilado, lejos del campus, me dedicaba por completo a la lectura del Nuevo Testamento, ya no como crítico, sino como alguien sediento de algo que no podía identificar, pero que reconocía cada vez que leía las palabras de aquel hombre de Nazaret. El Sermón del Monte me impactó como una avalancha de luz. Bienaventurados los que lloran, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Cómo podían estas palabras ser tan radicalmente hermosas y, sin embargo, tan ignoradas en todo lo que conocía de la religión que enseñaba? Las parábolas de Jesús me desconcertaron, no por su complejidad, sino por la sencillez con la que desvelaban el corazón humano. Pero fue al llegar a las palabras que hablaban de amar a nuestros enemigos, de perdonar a quienes nos persiguen, que me sentí profundamente desarmado. Este era otro tipo de espiritualidad, no la de las reglas externas, sino la de un reino interior. Mi ritual de oración empezó a cambiar, casi imperceptiblemente. Las repetidas palabras del Salat, que antes fluían de mi boca con reverencia automática, empezaron a sonar huecas. Ya no expresaban lo que mi corazón quería decir. Empecé a orar, como un niño. Empecé a hablarle a Dios como a aquel a quien Jesús llamaba Padre. Una noche, mientras me preparaba para la oración del Isha, fui al baño a realizar las abluciones rituales. Me mojé las manos y me lavé la cara, pero al pararme frente al espejo, me quedé paralizado. Vi allí el reflejo de un hombre dividido, el imán Yahya Ben Ali, símbolo de la autoridad religiosa en Orán, y tras esa imagen, vi el alma de un hombre en deconstrucción, y quizás, por primera vez, también en reconstrucción. Solté la toalla, salí del baño en silencio. En lugar de volverme hacia la Meca, me arrodillé junto a la cama, sin palabras árabes, sin fórmulas, solo mi corazón. Y esa noche oré como había visto en las películas cristianas, sin saber si estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto, pero sabiendo que me escuchaban. Dios de Abraham, de Ismael y de Isaac, susurré esa noche, con las rodillas apretadas contra la fina alfombra de mi habitación de hotel. Me temblaban las manos y sentía que el corazón me iba a estallar. Si Jesús es realmente más que un profeta, si es quien dice ser, me lo revela claramente. Me da valor para seguir la verdad, cueste lo que cueste. Apenas había terminado esa oración cuando una paz extraña y silenciosa descendió sobre mí como un velo. Pero la verdadera señal no llegaría entonces, sino esa mañana, unas horas antes de partir de Tlemcen. Llegó el tercer sueño, más vívido, más directo, más definitivo que los otros dos. Soñé que estaba de vuelta en mi mezquita de Orán, pero estaba vacía. No había fieles, ni sonidos, ni movimiento. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración resonando en las paredes de piedra. Caminé hacia el mihrab, el nicho sagrado que siempre apuntaba hacia la Meca. Pero algo andaba muy mal allí. El nicho estaba bañado por una suave luz dorada, pero no había ninguna inscripción árabe,
ninguna caligrafía que alabara el nombre de Alá. En el centro del mihrab había una cruz, sencilla, tosca, y tan fuera de lugar como un llanto en un funeral. Un sacrilegio, pensé de inmediato, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando apareció nuevamente, el hombre de blanco. Su presencia no me intimidaba, al contrario, cargaba con una carga de reverencia y amor que me hacía sentir pequeña, expuesta, pero también protegida. Esta vez no apareció de lejos, sino a mi lado, como un amigo que conoce todos mis miedos, y sin embargo, permanece. Yahía, dijo, y su voz era como agua corriendo sobre piedras, suave y firme, irresistible. Has buscado con sinceridad. Ahora debes elegir. Él miró la cruz y luego me miró a mí. ¿Seguirás enseñando lo que ya no crees? ¿O tendrás el coraje de seguir la verdad? Extendió la mano. Desperté en ese momento, empapado en sudor. La habitación seguía a oscuras, el aire inmóvil. Me incorporé en la cama, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una maratón en sueños. Pero había claridad. Por primera vez desde que comenzó la crisis, supe que estaba en una encrucijada sin retorno. Regresé a Orán con otra alma dentro del mismo cuerpo. Fátima, mi esposa, lo notó casi de inmediato. Comentó con cariño mi falta de apetito, mis noches de insomnio, mi mirada perdida durante las comidas. Lo atribuyó todo al cansancio académico. ¿Cómo podía confesar que me enfrentaba a la mayor ruptura espiritual de mi vida? ¿Cómo podía decir que a quien ella llamaba profeta, yo ahora empezaba a llamar Salvador? Las semanas que siguieron fueron una especie de esquizofrenia del alma. De día, era el mismo imán Yahya Ben Ali, barba pulcra, voz firme desde el púlpito, postura erguida, recitación impecable del Corán. La comunidad seguía venerándome. De noche, sin embargo, era un hombre diferente. Un hombre dividido, que cerraba la puerta de su despacho con el pretexto de revisar su tesis, pero que, en realidad, se arrodillaba ante las páginas del Nuevo Testamento como un hombre sediento ante un manantial. Allí, oculto en el silencio, leí sobre el reino que no era de este mundo, sobre el Hijo que reveló al Padre, sobre el Dios que vino a morar entre nosotros, no como guerrero, sino como siervo. Pero necesitaba ayuda, alimento teológico, apoyo discreto. Así que hice algo arriesgado. Contacté en línea con un profesor de teología comparada en Europa. Usé una identidad falsa. Dije que solo era un erudito musulmán interesado en debates interreligiosos. Nunca revelé que era imán, pero mis preguntas apuntaban a algo más profundo. ¿Cuál es la evidencia histórica de la resurrección? ¿Cómo entendemos la divinidad de Cristo en contraste con el monoteísmo estricto? ¿Es posible que Jesús sea verdaderamente Dios y, sin embargo, no traicione la unicidad de Dios? Las respuestas que recibí no eran ofensivas ni proselitistas. Eran reflexivas, serenas, basadas en evidencia, repletas de referencias históricas, pero también impregnadas de humildad. Por primera vez, alguien respondía no para ganar una discusión, sino para ayudar a un hombre en crisis. Era una tarde soleada y normal cuando todo se vino abajo. Estaba preparando mi sermón del viernes sobre la misericordia de Alá. Mientras buscaba referencias sobre el perdón, me di cuenta de que, sin darme cuenta, había escrito una frase de Jesús en el Evangelio de Mateo. Perdonad, y seréis perdonados. La borré. Luego la volví a escribir, con otras palabras, en tono islámico. Pero el mensaje seguía ahí. Ese viernes prediqué como siempre. Pero al final de la oración, uno de los ancianos de la mezquita se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me tomó las manos con ternura y dijo: Imán Ben Ali, hoy tus palabras me llegaron al corazón. Nunca había oído a nadie hablar de Alá con tanto amor. Me quedé paralizado. ¿Qué había sentido? ¿Era solo emoción? ¿O también había oído algo que trascendía los límites de la religión formal? En ese momento, me di cuenta de algo profundamente perturbador. Quizá no estaba solo. Quizás muchos allí albergaban dudas, ansiedades, deseos de un Dios más íntimo, más amoroso, más cercano. Un Dios que no solo estuviera en las reglas, sino en el corazón. Durante los meses siguientes, comencé a incorporar discretamente conceptos del Evangelio en mis sermones, envueltos en lenguaje islámico. Hablé de Jesús no solo como profeta, sino como la palabra de Dios,
La palabra de Dios. Un título coránico que ahora resonó dentro de mí con un nuevo significado. Por la noche, mis momentos más sagrados ya no transcurrían en la alfombra de oración, mirando hacia la Meca. Eran en el frío suelo de mi oficina, después de que todos los demás se hubieran dormido, con la Biblia abierta, orando como un niño que aprende a hablar con el Padre por primera vez. Y fue entonces cuando lo comprendí. Ya había empezado a seguir a Jesús, no con fanfarrias, no con palabras, sino con todo mi ser. Fue en una noche silenciosa, marcada por el sonido distante de las olas del océano besando las costas de Orán, que algo dentro de mí finalmente se quebró. Estaba solo en mi oficina. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras sobre los libros apilados. Acababa de releer, por 10ª o 20ª vez, los relatos de la crucifixión en los evangelios. Y algo había diferente en esa lectura. No era un análisis académico, no era una lectura para refutar, era una rendición. Las palabras parecían saltar de la página, llenas de un dolor sagrado, de un amor que trascendía toda lógica. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y no pude contenerlas. No eran lágrimas de duda, sino de reconocimiento. Si esto era cierto, si él realmente se había dejado crucificar por amor a la humanidad, entonces todo lo que había conocido necesitaba ser replanteado. La noción de un Dios que se entrega, que sufre, que ama hasta la muerte, era a la vez impactante e irresistiblemente hermosa. Y allí, arrodillado entre pilas de libros y siglos de tradición, susurré lo que nunca imaginé que diría: Jesús, si verdaderamente eres el camino, la verdad y la vida, entonces te entrego mi vida. Era febrero de 2020, un mes que quedó grabado en mi corazón como un punto de inflexión. 6 meses de lucha interior me llevaron a esa oración sencilla y definitiva. En ese momento, comprendí que mi fe interior había llegado al punto de no retorno. Ya no podía dirigir las oraciones en la mezquita con integridad. Me sentía como un actor en un escenario sagrado, interpretando un papel cuyo texto ya no me pertenecía. Era una olla a presión sin válvula. La tensión entre lo que creía en mi corazón y lo que predicaba en público se estaba volviendo insoportable. La única pregunta que quedaba era: ¿cuándo y cómo llegaría todo esto a su punto crítico? La respuesta llegó inesperada pero providencial. Me habían invitado a pronunciar un sermón especial en la histórica mezquita Sidi Bou Mediene de Tlemcen, un privilegio otorgado solo a teólogos de renombre. Era un reconocimiento, un honor, pero también era un campo minado. El tema que me pidieron abordar: la pureza de la fe frente a las influencias extranjeras. La ironía era casi cómica. Yo, ahora seguidor secreto de Jesús, fui invitado a defender la fe islámica contra doctrinas externas. Sonreí para mis adentros al leer la invitación, con una mezcla de nerviosismo y sarcasmo. Pasé días intentando escribir este sermón. Cada borrador que creaba se tambaleaba entre dos fuerzas: la seguridad de mantenerme dentro de unos límites aceptables, y la verdad que ya me quemaba como fuego en los huesos. Me preguntaba si podría seguir omitiendo lo que mi corazón ya sabía. Y fue la noche antes de partir hacia Tlemcen que tuve un sueño que selló mi destino. Esta vez no fue el hombre de blanco, era Jesús. Lo vi con claridad. Su ropa era sencilla, manchada de sangre. Tenía las manos extendidas, y en ellas estaban las marcas de los clavos. No habló con grandilocuencia ni con enojo. Simplemente dijo, con una voz que atravesaba la carne y los huesos: la verdad os hará libres. Me desperté entre lágrimas, pero también en paz. Sabía lo que tenía que hacer. La mezquita de Sidi Bou Mediene estaba abarrotada ese viernes. Los antiguos mosaicos de las paredes parecían susurrar historias de siglos pasados. La cúpula, con sus arabescos dorados, proyectaba suaves reflejos sobre los fieles allí reunidos. Subí al minbar sintiendo que mis pies eran de plomo, pero mi alma era ligera. Rostros conocidos me observaban, colegas de la universidad, líderes locales, miembros del Ministerio de Asuntos Religiosos. La expectación era palpable. Sabían que hablaría con autoridad. Sabían que, hasta entonces, había sido un firme defensor de la fe. El micrófono silbó levemente al encenderlo. Mi corazón latía con fuerza. Por un instante, creí oírlo resonar por los altavoces. Comencé como dicta la tradición,
alabando a Alá y enviando bendiciones al profeta. La multitud asintió. Era familiar, seguro. Pero luego, poco a poco, comencé a guiarlos hacia un terreno más profundo. Hablé de Jesús, Isa, y de cómo el Corán reconoce su importancia única entre los profetas. Hablé de su nacimiento milagroso, sus milagros, su ascenso al cielo. Hasta ahora, todo bien, pero sabía que solo estaba sentando las bases. Así que me arriesgué. Hermanos, dijo con voz firme, ¿no resulta extraño que el Corán llame a Isaías Ruhullah, el Espíritu de Dios? Ningún otro profeta ha recibido ese título. ¿No nos invita a esto? Quizás incluso nos implora a investigar más a fondo quién es él realmente. Se oyó un leve murmullo. Una ligera inquietud recorrió la sala como una ráfaga de aire frío. Noté que algunos académicos intercambiaban miradas. Uno de los asistentes, Tarek Hamidi, un respetado colega de la Universidad de Tlemcen, se inclinó y le susurró algo al oído al representante del ministerio. Sus expresiones cambiaron. Se pusieron rígidos, alerta, pero ya había empezado. No podía parar. Nos han enseñado, continué, que los cristianos han corrompido sus escrituras. Pero lo hemos investigado alguna vez con una perspectiva verdaderamente académica. Los manuscritos más antiguos que tenemos, conservados durante siglos, muestran una coherencia notable. ¿Y si no hubiera corrupción? ¿Y si el error radica en nuestra comprensión? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se movió. El silencio era absoluto, el tipo de silencio que precede a una revelación o a una tormenta. En ese momento lo supe. Mi máscara empezaba a caerse. No por accidente, sino por decisión propia. Y ya no había vuelta atrás. Sus ojos me miraron con sospecha. Y en ese momento de extrema tensión, donde cada palabra podía ser un paso hacia la perdición o la libertad, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. En lugar de refugiarme en aguas seguras, de esconderme tras la ortodoxia, decidí seguir adelante. Decidí decir la verdad, aunque fuera en clave. Hermanos y hermanas, dijo con voz temblorosa, he dedicado toda mi vida a estudiar nuestra fe, y hay una verdad que solo se comprende cuando el corazón se abre al amor. Me detuve un momento. El silencio parecía gritar a mi alrededor. El profeta del amor nos enseñó, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. 1. Un murmullo recorrió la congregación, como un trueno apagado antes de una tormenta. Esa cita, Juan 13:35, fue pronunciada como si fuera un hadiz, una audacia extrema, un riesgo calculado, un grito de fe camuflado. Con el rabillo del ojo, vi a Tarek Hamidi levantarse bruscamente, con una mezcla de incredulidad e indignación en su rostro. Sentí el calor de sus miradas sobre mí, inquisitivas, perplejas, algunas ya juzgando, otras quizás comprensivas. Este amor, continué con la voz entrecortada por las lágrimas que se me escapaban, no es una virtud más. Es la esencia misma de lo que Dios espera de nosotros. Un amor que trasciende las fronteras religiosas. Un amor que reconoce, en cada ser humano, la imagen del Creador. Ya no intenté ocultarlo. Allí, delante de todos, fue mi confesión, pública, aunque velada, de que mi corazón ya no habitaba plenamente el Islam que me había formado. Desde el púlpito, observé cómo cambiaban los rostros. Algunos estaban visiblemente conmovidos, con los ojos húmedos y el rostro suavizado. Otros, especialmente los académicos y funcionarios gubernamentales en las primeras filas, tenían expresiones tensas, mezcla de confusión, conmoción y alarma silenciosa. El Dios que busco, dijo finalmente, no es un Dios distante e inalcanzable que solo exige sumisión, sino un Dios que se acerca a nosotros en nuestro dolor, que conoce nuestras luchas y que nos ofrece no solo juicio, sino gracia abundante. Apenas había terminado la frase, y el imán principal de la mezquita se puso de pie. Se acercó al minbar con una expresión que intentaba ser neutral, pero sus ojos revelaban la tormenta que lo azotaba. Tomó el micrófono con una sonrisa tensa, casi cínica. Agradecemos al erudito Ben Ali sus reflexiones, dijo con frialdad. Ahora, continuemos con nuestras oraciones. Bajé del púlpito como si descendiera de la cruz. Él sabía que algo se había roto. El aire parecía más pesado.
más denso. Y las miradas que encontré mientras caminaba por el pasillo de la mezquita eran un reflejo del alma colectiva. Confusión, miedo, ira, pero también, aquí y allá, una llama, una chispa, un reconocimiento silencioso. En el patio de la mezquita, Tarek Hamidi me interceptó, con la cara ardiendo. «¿Qué fue eso, Ben Ali?», susurró entre dientes. «Citaste el Injil, el Evangelio cristiano, en la sermón. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?». Antes de que pudiera responder, se acercó el representante del Ministerio de Asuntos Religiosos. Su expresión era fría como el acero. Habló con excesiva cortesía, un tono gélido disimulado por formalidades ensayadas. «Imán Ben Ali», dijo lentamente, «le agradeceríamos que se quedara en Tremesén los próximos días. Hay ciertos aspectos de su sermón que nos gustaría comentar con más detalle». No fue una invitación, fue una orden. El peso de lo que había hecho cayó sobre mí como un techo derrumbado. La investigación comenzó, no oficialmente, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Mi reputación, mi carrera, mi seguridad. Ahora estaban en grave peligro. Regresé al hotel como si cargara con mi propio juicio sobre los hombros. La habitación parecía más pequeña, sofocante. Cerré la puerta con llave, apagué las luces y me arrodillé frente a la silla. Ya no como imán, ya no como erudito islámico, sino como hijo. No hablé en árabe clásico. No recité fórmulas. Susurré, como un niño herido. «Padre, si este es el camino que has elegido para mí, dame la fuerza para seguirlo hasta el final». Esa misma noche, sonó el teléfono. Era Fátima. Su voz temblaba de miedo e incertidumbre. «Yahía». Vinieron 2 guardias de seguridad. Dijeron que era solo rutina, pero registraron tu oficina. Encontraron cosas. Mi corazón se detuvo. El Nuevo Testamento. Mis apuntes. Reflexiones. Citas de los evangelios. Preguntas sobre el Hadís. Todo esto estaba en mi escritorio. Ella continuó, casi en un susurro. «Te preguntaron si tenías contacto con extranjeros. Uno te quitó la laptop, el otro fotografió los papeles». Cerré los ojos. Lo que había temido durante meses ahora se estaba haciendo realidad. «¿Qué dijeron?», pregunté, sintiendo ya el peso de la respuesta antes de que mi esposa pudiera hablar. La voz de Fátima tembló, casi quebrándose. «Dijeron que hay acusaciones de apostasía contra ti, que debes regresar de inmediato para aclarar todo». La palabra apostasía resonó en mi mente como un trueno silencioso. En nuestro contexto, no era solo una acusación. Era un veredicto que podía destruir vidas. La ley argelina no especificaba castigos explícitos para quienes abandonaban el Islam, pero en la práctica, las consecuencias iban mucho más allá de lo legal. Pérdida del empleo, rechazo de la comunidad y, en casos extremos, amenazas de muerte por parte de fanáticos. Para mí, un imán respetado, fue una sentencia casi implacable, profesionalmente, socialmente y quizás incluso físicamente. «Fátima», dije, intentando mantener la calma, pero no me sentía así. «Escúchame bien. Llévate a los niños y vete inmediatamente a casa de tu hermana en Argel. No le digas a nadie a dónde vas». Ella me miró con los ojos abiertos y asustada. «¿Qué pasa, Yahía?», preguntó con voz temblorosa y llena de miedo. Nunca había visto hombres tan serios, tan decididos. ¿Y cómo podía explicarle a ella, mi compañera durante 2 décadas, la mujer con quien había compartido mi fe y mis oraciones, que ya no creía en lo que habíamos jurado defender juntos, que había encontrado una verdad que podía cambiar no solo mi vida, sino la suya y la de nuestros hijos para siempre? «Te lo explicaré todo», prometí, «cuando estemos juntos. Por ahora, confía en mí. Protege a los niños». Al colgar, el peso de la decisión me aplastó. Orán ya no era un lugar seguro para mí. Las autoridades estaban en alerta, y mi casa, que antes había sido un refugio, se había convertido en una trampa. Con manos temblorosas, marqué un número que Kamel, un querido exalumno, me había dado meses atrás en caso de que alguna vez necesitara ayuda. «Estoy en problemas», dije sin rodeos cuando la voz del otro lado respondió. «Que la paz de Cristo esté con usted, profesor», respondió una voz tranquila pero firme. «¿Dónde está?». 3 horas después, un hombre llamado Yusp me recogió en un punto de encuentro acordado, lejos de la vigilancia del hotel.
No hizo preguntas mientras conducía por las tranquilas calles que bordeaban Tlemcen. Llegamos a una casa pequeña y modesta, donde 4 personas me esperaban alrededor de una mesa sencilla. Eran cristianos argelinos, parte de esa iglesia clandestina que, durante tantos años, vi como una amenaza para el orden de nuestra sociedad. Ahmed, que parecía ser el líder del grupo, me miró con una mezcla de cautela y compasión. «Sabemos quién es usted, Imam Ben Ali», dijo directamente, sin rodeos. «Kamel nos lo ha contado todo, sus dudas, sus preguntas, su búsqueda, pero no esperábamos que hicieras una declaración pública», añadió. «No fue planeado», confesé, sintiendo el peso de lo que había hecho. Simplemente no podía seguir mintiéndome a mí mismo. Samira, la única mujer del grupo, me ofreció una taza de té caliente y un trozo de pan. «Bienvenido al camino angosto, hermano», dijo con una sonrisa triste, casi maternal. «Todos pagamos un precio por seguir a Cristo en esta tierra, pero ninguno de nosotros ha sido jamás un imán». Las lágrimas se me escapaban sin control. Estos desconocidos, estos cristianos a quienes mi tradición me había enseñado a despreciar, eran ahora mi refugio, mi familia en medio de mi mundo desmoronado. Aquella noche, entre sorbos de té y suspiros, les conté todo mi recorrido, las primeras dudas que me asaltaron, los sueños que me despertaron, las lecturas secretas y, finalmente, la inquebrantable convicción de que Jesús era, efectivamente, el Hijo de Dios. Ahmed me escuchó con una atención que parecía absorber cada palabra, cada suspiro de mi alma herida. Cuando terminé, habló lentamente, con una voz profunda que aún resuena en mi memoria. «Yahía, tu decisión no es solo tuya. Es un testimonio vivo para todos nosotros, de que Dios puede tocar incluso a quienes parecen más distantes. Pero el camino que has elegido será más difícil que el nuestro». Esa misma noche, mientras el grupo se unía para orar por mi viaje, llegaron noticias que destrozaron la poca esperanza que me quedaba. Un contacto anónimo del Ministerio de Asuntos Religiosos reveló que se había emitido una fatua contra mí, una declaración formal de apostasía, un veredicto implacable. El Consejo Ulema de Tlemcen actuó con una rapidez que rozaba la sorpresa. El sermón que pronuncié y la literatura cristiana encontrada en mi oficina contribuyeron a acelerar la condena. La fatwa no solo me excluyó de la comunidad islámica, sino que también declaró que no tenía derecho al arrepentimiento, una sentencia que casi con seguridad justificaría la violencia de los radicales. Ahmed me miró profundamente y dijo con pesar: «Ya no puedes quedarte en Tlemcen, ni siquiera en Argelia. Tu única opción es salir del país cuanto antes». Se me encogió el corazón. ¿Cómo iba a dejar atrás a mi familia, mis hijos, Fátima? Todo lo que había amado y construido estaba atrapado en esta tierra estéril. Samira, que conocía bien el dolor de la pérdida, pues su marido también había sido víctima de esta fe divisiva, sostuvo mis manos con firmeza reconfortante. «A veces», dijo con voz suave pero llena de convicción, «el mayor acto de amor que puedes hacer por tu familia es protegerlos, incluso si eso significa estar lejos de ellos por un tiempo». Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y preparativos desesperados. La red de cristianos, que ahora era mi única esperanza, se aseguró de que permaneciera oculto mientras planeaban cómo sacarme de allí. En uno de los pocos momentos que pude hablar con Fátima, la llamé sin revelar mi ubicación. «No entiendo qué pasa», escuché su voz temblorosa al otro lado de la línea, con lágrimas mezcladas con desesperación. «Dicen cosas horribles. Dicen que nos traicionaste, que te hiciste cristiano. Eso no puede ser verdad, Yahía, ¿verdad?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. «No puede ser», gritó, con el dolor desbordándose en cada sílaba. 20 años sirviendo a Alá juntos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras vidas. ¿Cómo pudiste?». Respiré profundamente, con la voz entrecortada por años de lucha interna. «He encontrado la verdad», respondí con sencillez pero contundente. «Y cuando la verdad se revela, no hay vuelta atrás». «¿Y nosotros?». Su voz casi se perdió en un susurro desesperado. «¿Y nuestros hijos?». «Los amo más que a nada. Por eso tengo que irme. Mientras esté aquí, estarán en peligro por mi culpa. Cuando esté a salvo, encontraré la manera de hablar contigo,
de traerlos, si quieres venir conmigo. Un pesado silencio cayó. Entonces, con una frialdad que nunca esperé, Fátima respondió: «No reconozco al hombre con el que hablo. Mi esposo, el padre de mis hijos, murió el día que abandonó la verdadera fe». La conexión terminó allí, como un símbolo brutal del fin de 2 décadas de vida compartida. A medida que el plan de escape tomaba forma, el tiempo se agotaba rápidamente. Las autoridades intensificaron la búsqueda, y los rumores de mi apostasía se extendieron como la pólvora. Mi último sermón como imán fue sobre el perdón, una cruel ironía que se hizo aún más evidente la noche antes de mi partida, cuando violentos golpes resonaron contra la puerta del refugio donde me escondía. Los recuerdos de ese momento aún me llegan fragmentados, como fragmentos de un espejo roto esparcidos por el suelo de la memoria. Aún hoy, puedo oír los fuertes golpes en la puerta. Ahmed, con un gesto rápido y desesperado, me empujó hacia una trampilla oculta, intentando ganar unos preciosos segundos. El frío y la oscuridad de aquel escondite bajo las tablas del suelo fueron mi único refugio, aunque breve. Pronto, unas manos ásperas y despiadadas me arrastraron de vuelta a la fría y cortante luz de las linternas de la policía. «Ya Ben Ali», dijo uno de los agentes con una sonrisa cruel. «Queda arrestado por apostasía, blasfemia y colaboración con organizaciones religiosas ilegales». Me llevaron directamente a la prisión de El Harrach en Argel, un lugar conocido por albergar a quienes desafían el poder, disidentes políticos y religiosos considerados peligrosos. La cruel ironía de esa situación no se me escapó. Yo, que durante tantos años critiqué y condené a quienes abandonaron el Islam para seguir el cristianismo, me encontraba ahora en el mismo lugar, con las mismas etiquetas que antes me habían impuesto. La rutina de inducción fue meticulosamente diseñada para destruir hasta el último vestigio de dignidad que aún me quedaba. Me desnudaron, me afeitaron la cabeza y la barba que con orgullo había cultivado, símbolo de una vida dedicada al estudio y la fe islámicos. Para mí, fue una profunda humillación, un golpe directo a mi identidad. Me echaron un mono gris desgastado sobre el cuerpo exhausto, y los interrogatorios comenzaron sin demora. 3 hombres me esperaban: un brusco guardia de seguridad, un severo representante del Ministerio de Asuntos Religiosos y, para mi sorpresa y angustia, un antiguo compañero de universidad, el jeque Mansur. «Ben Ali», dijo con una mezcla de decepción y desaprobación, «¿cómo pudiste abandonar la verdadera fe y rendirte a las mentiras cristianas?» Una extraña calma me invadió. Con voz firme respondí: «No he abandonado la verdad. La he encontrado, plena y verdadera, en Jesucristo. Lo que vino después fue un esfuerzo sistemático, no solo para quebrarme el cuerpo, sino también para destruir mi espíritu». Me mostraron fotos de mi esposa e hijos, revelando que ahora vivían bajo vigilancia constante, como rehenes silenciosos de mi traición. «¿Vale la pena perder todo esto?», preguntaban, siempre susurrando, intentando sembrar profundas dudas dentro de mí. Me privaban del sueño, el aislamiento me consumía y la humillación era constante. Pero lo peor de todo era la aplastante soledad. Como eximán, me mantenían separado de los demás presos, como una especie de paria. Los días se hacían eternos, mientras yo marcaba el tiempo, dibujando pequeñas líneas en la pared con el botón de mi uniforme, buscando significado en la monotonía de la prisión. En ese lugar oscuro, mi única compañía era la fe que había nacido en mi corazón. Sin una Biblia que sostener, me aferraba a los versículos que había memorizado, recitándolos como un mantra en las noches en que el silencio era casi ensordecedor. Las palabras de Jesús sobre el perdón cobraron nueva fuerza al orar por quienes me perseguían. El punto de inflexión se produjo unos 4 meses después de mi detención, cuando apareció un nuevo interrogador con una oferta fría y calculada: firmar una confesión que denunciara a otros creyentes a cambio de clemencia. Me presentó una lista con nombres que conocía bien: Ahmed, Samira y otros que habían arriesgado todo para ayudarme. «Tenemos 2 opciones», explicó impasible. «O firmas esta confesión, detallando cómo te manipularon y renuncias formalmente a tu fe cristiana, o afrontas las consecuencias». A cambio de mi confesión, me prometieron una sentencia más leve, una liberación más rápida de la prisión que me consumía el alma. Pero en ese momento,
Pensé en quienes valientemente lo habían arriesgado todo para protegerme. Ahmed, Samira y tantos otros. Una oleada de determinación me invadió. «No puedo traicionar a estos hermanos y hermanas», respondí, sorprendida incluso por la firmeza de mi propia voz. Fue entonces cuando comenzó el período más oscuro de mi encarcelamiento. Me encerraron en un aislamiento total, en una celda fría y sin ventanas donde el tiempo se disolvía en un mar de silencio y luces fluorescentes que nunca se apagaban, despojándome de la noción del día y la noche. Las comidas se reducían a migajas, y los interrogatorios comenzaron a ocurrir en horarios impredecibles, a menudo en plena noche, cuando el agotamiento ya era agobiante. Durante una de estas sesiones, tras casi 3 días sin dormir, mi cuerpo oscilaba peligrosamente entre la lucidez y el delirio. El interrogador gritaba, con los ojos llenos de rabia, pero en mi interior, algo inesperado ocurrió. Una paz profunda y sobrenatural me envolvió. En la oscuridad de la habitación, creí ver, de nuevo, la figura del hombre vestido de blanco. Solo que esta vez estaba allí, justo a mi lado. Con voz firme, aunque estaba exhausto, interrumpí al interrogador. «¿Estás conmigo?» Se inclinó sobre la mesa, perplejo, y preguntó. «¿Qué dijiste?» Sonreí, sintiendo que algo crecía dentro de mí, una fuerza que nunca había conocido. «No estoy sola. Él está aquí. Nunca me abandonó». El hombre dio un paso atrás, visiblemente conmocionado por la serenidad que emanaba de mí. A partir de ese momento, algo cambió en mi espíritu. El miedo que me consumía lentamente dio paso a una certeza inquebrantable. Pasara lo que pasara, ya no caminaba solo. Unos 6 meses después, ocurrió algo inesperado. Me despertaron antes del amanecer y me llevaron a una fría oficina donde me devolvieron mis pocas pertenencias, junto con los documentos que autorizaban mi libertad condicional. Solo mucho más tarde comprendería el verdadero motivo de esa decisión. Organizaciones internacionales de derechos humanos se habían involucrado en mi caso, convirtiendo mi situación en un problema delicado para el gobierno, que ya no quería la influencia diplomática de un eximán convertido al cristianismo. Salí a las calles de Argel, con el cuerpo frágil y el espíritu renovado, pero marcado para siempre. Había perdido más de 20 kilos, mi barba estaba llena de canas y, según un amigo que me vio entonces, mis ojos tenían la mirada distante de quien ha visto demasiado para olvidar. Sin embargo, esta libertad era frágil, casi ilusoria. Mi apartamento estaba vacío, sin vida. Fátima, con el apoyo de las autoridades religiosas, había solicitado el divorcio, y a mis hijos se les prohibía cualquier contacto conmigo. Era una paria, sin vínculos ni apoyo. Pero en medio de esta oscuridad surgió un rayo de esperanza. En mi última noche en el Harrak, uno de los guardias de la prisión, con un gesto discreto y arriesgado, se acercó a mi celda. En voz baja, casi un susurro, me entregó un pequeño trozo de papel. «No estás solo», dijo. «Hay otros como tú, incluso entre nosotros». En el papel, un nombre y una dirección en Bejaia, un contacto para la iglesia de la casa, un pequeño refugio secreto para cristianos en Argelia. Con esta tenue conexión y un renovado deseo de vivir con sinceridad, comencé la siguiente etapa de mi viaje. Un camino que sabía que me llevaría lejos de la tierra que, hasta hace poco, era todo lo que conocía. El pequeño apartamento en Bejaia se convirtió rápidamente en un refugio, un santuario temporal en medio de la tormenta que se cernía sobre mí. Mourad, un pescador de origen bereber, hombre de pocas palabras pero de inmenso coraje, arriesgó su propia seguridad al ofrecerme refugio. Su familia, como la mía, tenía una historia de resistencia contra la arabización y la islamización forzada que habían asolado nuestra tierra durante generaciones. Muchos de ellos habían encontrado en Cristo una libertad que sus opresores jamás podrían comprender. Durante esos 3 meses, viví como una sombra. Mi rostro, antes conocido por las multitudes gracias a mis sermones y reuniones públicas, se había convertido en un lastre. Me dejé crecer el pelo, vestía ropa occidental discreta que me ayudaba a integrarme y evitaba cualquier mirada que pudiera delatarme. Cada semana, me aseguraba de denunciarme ante la policía local. Un frío y agudo recordatorio de que mi libertad era frágil y pendía de un hilo invisible. Cada domingo, la pequeña sala de estar de la casa de Mourad
se transformaba en un lugar sagrado improvisado. Allí se reunían 5 o 6 fieles, todos cautelosos, siempre atentos al peligro que acechaba en nuestra fe silenciosa. Susurrábamos himnos, leíamos una Biblia desgastada que circulaba y nos entregábamos a una oración ferviente, casi secreta. Estas reuniones, aunque pequeñas y ocultas, me infundían una sensación de autenticidad y comunión que nunca antes había sentido en mis años como imán. Ser cristiano en Occidente es demasiado fácil, comentó una vez Yasmín, una joven conversa llena de esperanza. Aquí, seguir a Cristo puede ser solo una elección, pero para nosotros, cada día es una batalla, cada paso de fe es una decisión consciente, cueste lo que cueste. Mientras tanto, una sombra seguía acechándome. Un contacto del Ministerio de Asuntos Religiosos me confió que mi caso no estaba cerrado. Las autoridades seguían vigilándome, esperando ansiosamente que me convirtiera en un líder visible entre los cristianos o que cometiera algún error que justificara mi arresto de nuevo. La presión internacional que había garantizado mi libertad comenzaba a desvanecerse, y con ella, el manto protector que aún me cubría. La decisión de huir de Argelia tuvo un precio amargo. Abandonar para siempre cualquier esperanza de reconstruir lazos familiares y convertirme en un exiliado en una tierra extraña. Mourad me dijo, con la serenidad de quien comprende los desiertos del alma: a veces el desierto es un paso necesario para alcanzar la tierra prometida. La red cristiana clandestina, mucho más grande y organizada de lo que jamás imaginé como imán, actuó con cuidado y discreción para asegurar mi escape. La noche antes de mi huida, escribí cartas a mis hijos, palabras que intentaban explicar mi conversión, no como un rechazo, sino como la búsqueda de una verdad que ya no podía ignorar. Nunca supe si la recibieron, pero mantuve la esperanza. Recuerdo esa noche con claridad. El pequeño barco pesquero zarpó silenciosamente de una cala apartada cerca de Béjaia. Era pasada la medianoche, y el cielo estrellado era la única señal de la aventura que estaba a punto de comenzar. Mourad y otros 2 fieles me acompañaron en la primera etapa, arriesgando sus vidas por mi seguridad. Tras navegar a unas 10 millas de la costa, avistamos un barco español, parte de un acuerdo secreto, de rutas discretas que prefiero no revelar para proteger a quienes aún utilizan estos peligrosos caminos. Recuerda, fueron las últimas palabras de Mourad, susurradas contra el viento. Fuiste un imán para muchos, pero ahora eres testigo para todos. Pasé 3 días escondido en la bodega del barco, alimentado únicamente por agua, pan duro y fervientes oraciones. Al llegar a suelo español, caí de rodillas, dominado por una emoción que me aplastó y a la vez me liberó. Por primera vez en mucho tiempo, podía alabar libremente, sin miedo. Meses después, tras un largo y tenso proceso, recibí el estatus de refugiado en un país europeo, cuya identidad prefiero mantener en secreto para preservar mi seguridad. La primera vez que entré en una iglesia, una antigua catedral cuyas vidrieras filtraban la luz del sol con fascinantes patrones de color, me quedé paralizado. Una oleada de emoción me invadió. Durante años había predicado que esos lugares eran símbolos de falsa doctrina. Ahora, con lágrimas corriendo incontrolablemente por mi rostro, sentí una bienvenida espiritual tan profunda que me flaquearon las rodillas y me arrodillé allí, entregándome a una nueva vida. Un anciano que pasaba, sin entender mi idioma pero reconociendo el lenguaje universal del alma conmovida, se acercó en silencio y me puso la mano en el hombro mientras lloraba. Fue un gesto sencillo, pero lleno de humanidad, una señal de que, incluso en tierras extrañas, el espíritu puede encontrar consuelo. Hoy, en 2025, mi vida ha dado un giro que jamás imaginé durante mis días como imán en Orán. En el exilio en Europa, he desarrollado un ministerio único que nace de la confluencia de décadas de educación islámica y una profunda comprensión de las barreras culturales y teológicas que enfrentan los musulmanes interesados en el cristianismo. Mi modesto apartamento se ha convertido en un tranquilo centro de actividad, apoyado por varias organizaciones cristianas. Allí he montado un pequeño estudio de traducción, donde trabajo incansablemente para convertir literatura cristiana al aldija, el árabe dialectal argelino, que rara vez recibe la atención de traductores formales. Cada palabra traducida es una semilla plantada en mi tierra natal,
una tierra a la que ya no puedo regresar físicamente, pero que nunca he abandonado en mi corazón. Quizás lo más sorprendente de este ministerio es el creciente número de imanes y líderes religiosos musulmanes que me contactan en secreto, utilizando plataformas cifradas y redes seguras. Con ellos, mantengo profundos diálogos teológicos, abordando cuestiones que los han atormentado durante años. No todos estos interlocutores eligen el cristianismo, y ese no es mi objetivo principal. Mi objetivo es abrir espacios para el cuestionamiento honesto, tender puentes para un diálogo respetuoso, algo que rara vez se permite en los círculos islámicos tradicionales. Nunca imaginé discutir teología cristiana con un eximán. Me confesó recientemente un reconocido académico de una universidad islámica de Oriente Medio. Sus argumentos son aún más inquietantes, porque provienen de alguien que conoce el Islam desde dentro, no de un misionero occidental fácilmente descartado. Mi cuerpo lleva las marcas de mi camino, las cicatrices en mi espalda de los latigazos que recibí en prisión, las pesadillas que a veces perturban mi sueño, la mirada descrita por mis amigos como una mezcla de tristeza y luz. Son cicatrices que dan testimonio de una transformación que me costó todo, pero que nunca cambiaría por nada. El precio ha sido alto. No he visto a mis hijos en casi 4 años. Mis padres fallecieron sin reconciliarse. Mi reputación en el mundo académico islámico, forjada durante décadas de estudio diligente, ha sido destruida, reemplazada por la infamia difundida en sitios web extremistas. Mi nombre figura en listas de apóstatas que, para algunos, merecen la muerte. Incluso aquí en Europa, debo mantener la discreción y tomar precauciones, consciente de que el largo brazo del extremismo no respeta fronteras. Y sin embargo, en medio de todas estas pérdidas, he encontrado una riqueza espiritual que trasciende cualquier bien material o social. La comunidad de creyentes me ha acogido con un amor que desafía la lógica humana. Desconocidos se han convertido en familia. Mi fe, forjada en el fuego de la persecución, es una fortaleza que muchos cristianos de larga data envidiarían. Pero el fruto más sorprendente de este viaje es el testimonio que florece, invisible, silencioso, pero poderoso. La prueba viviente de que la verdad, cuando se encuentra, no puede borrarse. He estado recibiendo informes de fuentes confiables dentro de discretas redes misioneras que revelan algo sorprendente. Más de 200 imanes en todo el mundo islámico estudian el Nuevo Testamento en secreto, año tras año. No se trata de reuniones públicas ni debates al aire libre, son investigaciones silenciosas, llevadas a cabo sin vigilancia, donde estos líderes religiosos profundizan en las páginas de los evangelios y las cartas apostólicas. Lo que me sorprende aún más es que, según estas mismas fuentes, alrededor del 68% de los musulmanes que se convierten a Cristo lo hacen por su propia investigación, mediante la lectura directa de las Escrituras, no a través de predicadores que visitan las casas o predican en las calles. Ese fue exactamente el camino que tomé. Solo, a la sombra de la duda y el miedo, hojeé esas páginas con la esperanza casi extinguida, hasta que la luz de la verdad brilló con una fuerza que jamás olvidaré. Cuando pienso en todo lo que he perdido, recuerdo mi turbante, el respeto que me infundía mi título de imán y mi tierra natal, que tuve que dejar atrás. Siempre lo digo cuando me preguntan sobre mi viaje. Me arrebataron todo, mi estatus, mi hogar, mi familia, pero jamás podrían robarme lo que descubrí bajo esa luz más brillante que el sol abrasador del desierto. Fue en 2023 que viví uno de los momentos más memorables desde que abracé esta fe. Una mañana silenciosa, a través de un canal seguro, recibí un mensaje inesperado. Era de Kamel, el joven que, años atrás, había dejado un Nuevo Testamento olvidado en mi escritorio, como una pequeña semilla plantada en la tierra árida de mi alma. Ahora trabajaba para una organización cristiana en Francia, ayudando a refugiados del norte de África a encontrar refugio y esperanza. En el mensaje, escribió: Profesor Ben Ali, cuando leí esa Biblia no esperaba gran cosa. Fue como arrojar una semilla en medio del desierto sin saber si germinaría. Nunca imaginé que, con el tiempo, Dios la haría florecer, transformándola en un testimonio vivo que hoy inspira a toda una generación de buscadores sinceros. Me quedé sin aliento ante lo que vino después. Mi hijo mayor,
El que había crecido escuchando el nombre de su padre distante y diferente, había buscado a Kamel en secreto. Quería entender por qué había renunciado a todo lo que teníamos. Necesito saber qué encontró. Algo que valiera más para él que para nosotros, dijo mi hijo. Y Kamel le entregó un Nuevo Testamento, exactamente igual al que me había dado una vez. Quienes me escuchan ahora se preguntarán por qué insisto en contar esta historia. No lo hago para ganarme elogios, ni para presentarme como un héroe. Soy simplemente un hombre imperfecto, un buscador que, por la gracia de Dios, encontró la verdad que cambió su vida. Comparto esto porque a cada paso, desde las solitarias horas de estudio en la antigua biblioteca de Tlemcen hasta los oscuros días en la prisión de El Harraj, he visto la mano de Dios obrando, de maneras que desafían toda lógica humana. Si te enfrentas a tu propia batalla espiritual, déjame decirte algo importante. No hay tradición tan arraigada que no pueda ser penetrada por la luz de la verdad. Ninguna posición social, por respetable que sea, es más valiosa que la libertad que encontramos en Cristo. Y no hay precio demasiado alto cuando el llamado es seguir la llama que Dios ha encendido en nuestros corazones. Mi viaje no es solo una historia de persecución y supervivencia. Es, sobre todo, un testimonio del poder transformador de un encuentro real con Jesucristo. A quienes viven en libertad religiosa, les pido humildemente que no den por sentado este privilegio. En Argelia, como en muchos otros lugares, el simple hecho de cambiar de fe puede costarles todo: familia, amigos, libertad, incluso la vida. Sus oraciones actúan como escudos invisibles que protegen a quienes viven bajo la sombra de la persecución. El apoyo que dais a las organizaciones que operan en estos contextos hostiles es lo que mantiene abiertas las puertas del Evangelio, permitiéndole llegar allí donde más se necesita, incluso cuando la amenaza parece asfixiante. Aquí, desde mi exilio en Europa, mi corazón aún late con fuerza por mi querida Argelia. Sueño con el día en que nuestro país conozca la verdadera libertad, no solo política, sino espiritual. Sueño con mezquitas transformadas, no por imposición, sino por el amor incondicional de Cristo. Sueño con imanes que finalmente comprendan que aquel que les enseñaron era solo un profeta, pero en realidad, el Señor de todas las cosas. Esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de personas anónimas cuyos nombres nunca escucharemos, pero cuyas vidas y testimonios están cambiando silenciosamente el mundo islámico, de adentro hacia afuera. Que Dios nos mantenga fieles hasta el final. Que la luz que brilló en el desierto argelino siga extendiéndose, hasta que ningún rincón quede en sombras. Quien comenzó esta obra en ustedes la completará, hasta el glorioso día de Jesucristo.